Baruch atah Adonai melech haolam. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Elohim Adonai melech Adonai melech Paz, paz y gracias sean multiplicados a todos los que están conectados, los que verán después este día. Hace casi 2000 años murió crucificado o colgado en un madero Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Shalom a todos. En este día quince del mes de Aviv en el calendario hebreo, tenemos que hablar no porque no hayan otros temas, sino que este es el tema más importante, que la muerte expiatoria, no la muerte de un mártir nada más, no. La muerte expiatoria de nuestro Señor. Quiero pedir disculpas también, porque como hay diferentes oyentes, unos que saben algo, otros que no saben mucho, y otros que están llenos de muchos conceptos religiosos,
Entonces, que aunque algunos captan, otros no, pero que Dios nos dé entendimiento a todos y a mí sabiduría para poder exponer el mensaje. No puede haber mensaje sin la muerte de él, porque eso es lo que le puso la pauta al pasado de condenación para traer un presente y un futuro de justificación. No existe el mensaje del Evangelio sin el derramamiento de sangre. Sin el derramamiento de sangre no existe el mensaje. De ahí, si se sale de este tema, de la sangre derramada, todo lo demás no es evangelio, no es besorá, no es buena nueva, no es evangelión. No son buenas nuevas o buenas noticias sin la columna vertebral del mensaje, que es que nuestro amado Señor, gracias por Él que existió y existe, gracias porque de tanto amor que nos tuvo el Padre, que nos regaló lo más importante de todo, es a su Hijo. Por eso que en la Escritura le da un gran énfasis. Dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? Yo sé que la gente está preocupada en este momento por la enfermedad y también por la economía, porque sabemos que después de esta trágica experiencia de angustia, habrá un déficit económico, que ya hay un colapso económico. Eso va a traer, yo sé que están preocupados el pueblo está preocupado por el futuro, por sus hijos, por la salud y también por la economía, de cómo pagará, cómo le hará. Pero si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, y dice que era la muestra de su gran amor. De su gran amor. Porque cuando la Escritura te dice, porque de tal manera es una forma grande, amó Dios al mundo, nos incluyó a todos, que ha dado un regalo, ha dado a su Hijo unigénito, lo más especial, para que todo, mire, esto no es del Islam ni es del judaísmo, porque los dos niegan que Dios tenga hijos. Pero en la Escritura ya te decía, hasta de Israel le dijo, Israel es mi primogénito, Israel es mi hijo. Y el Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se llene de ira el Padre. También dice que bajo la promesa que Dios le dio a David, de su descendencia levantaría el Mesías, y él será mi hijo. Y yo seré a él por padre. También dice, yo te engendré hoy. El Hijo es engendrado en el contexto, pero no humano, sino algo más poderoso, y no es mitología griega esto. Esto sobrepasa a todo eso. Pero no vamos a juzgar a aquel que no cree en tal cosa. De que Dios existe y dio un regalo a la humanidad. Y dio lo más especial y lo más grande, su Hijo. Para que todos, que aquel que en Él crea o cree en presente, no se pierda. Más es mayor. Tenga, la palabra tener es posesión, vida, y la vida es lo contrario a la muerte. Es vida eterna.
una vida eterna. O sea, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio, el camino, por medio de Él. Él mostró su gran amor. Dice que el amor del Eterno. En Efesios dice para que comprendáis con todos los santos la profundidad, tan profundo que a tal nivel, la profundidad, la altura y la anchura y la longitud del amor del Señor, como un cuadro, la longitud en lo largo, es tan largo que abarca a todos y en todas las generaciones, hasta las que no han nacido aún. Es tan profundo que hasta te apagó el Seol, apagó el infierno, como se traduce para ti, que el infierno o el Seol fue hecho para el diablo y sus ángeles, para Satán y sus predicadores o sus mensajeros. Todo aquel que olvide el mensaje del Cordero derramando sangre, ya su mensaje no es del Señor. Pablo dijo, cuando fui a vosotros, le dice a los corintios, no me propuse saber nada entre vosotros, y ni mi palabra ni mi predicación fueron de excelencia, de humana sabiduría o de filosofía, sino solo fui a predicar al Mesías y a este Mesías crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si en la crucifixión no existiera la santificación, la justificación, la regeneración, la restauración de todas las cosas, la herencia que Adán perdió hacia nosotros, la comunión hacia el Padre, la intimidad, la comunión, la restauración de la imagen del hombre, de Dios en el hombre, la autoridad del hombre sobre lo creado, no existiera el reino, no existiera el puente entre el Eterno y su creación. Por ende, ninguna religión es representativa de Dios en la tierra. Lo único representativo es su Hijo. Y la verdadera iglesia, o mejor dicho en hebreo, Cajal, o Kehilá, su verdadera congregación, su verdadero tabernáculo, que es su pueblo. No hubiese nada, no existiera nada, no tendríamos por qué estar hablando acá. Por eso que Pablo dice, doy gracias al Señor que me escogió desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, entre las naciones. Si en el madero se perdiera todo contexto, porque cuando el Señor dio la ley por medio de Moisés, también dio el organigrama del tabernáculo, donde se hacían sacrificios, y el sacerdote, que era un gran sacerdote, que no es de los que estamos viendo hoy, el gran sacerdote, que era Aarón, de la descendencia de Leví, hijo de Jacob, que se le entregó el sacerdocio por herencia. Nadie podía haber tenido acceso. Desde entonces se revela. También mandó ofrecer sacrificios de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso que todo el libro de Levítico, la fiesta, mire, el Éxodo, parte del Número y Deuteronomio habla de los sacrificios de animales. Y luego toda la Escritura revela que había que sacrificar animales para ocasiones diferentes. En la Pascua, cordero. En las otras fiestas como Yom Kippur, un macho cabrío.
A la presentación de un niño cuando era pobre, palominos. Y si era rico, un cordero. Se mataban vacas rojas, una vaca roja exclusiva. Casi nunca se daba. Cuando se daba la vaca roja, la quemaban completa y guardaban su ceniza. Y luego se la aplicaban a los inmundos con agua. Y aún ya muerta tenía la autoridad para hacer eso. Entonces la muerte del Señor es más profunda. Por eso dicen más profunda, más ancha, abarca todo. Más larga, abarca todas las generaciones. No tiene límites. La gracia no tiene límites. No le podemos poner límites a la gracia. Mucha gente dice que está en un nuevo pacto, pero todavía anda condenando hasta a su propia gente que se congrega con ellos. La gracia no tiene límites. Abarcó los pecados de todo el mundo. Quitó de en medio el pecado. Porque el pecado, dice Isaías 59, ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Había una separación entre el Creador y su creación. Se requería de un medio, de un canal abierto entre el cielo y la tierra. ¿Me oye? Entre el cielo y la tierra necesitábamos un medio de comunicación. El Señor lo reveló desde el principio cuán importante era el derramamiento de sangre. Por eso que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de su sangre. El mensaje no debe ser de condenación. No importa si alguien se quiere tomar porciones de la Escritura para justificar pecado, ese es muy problema de cada persona. Aquí estamos hablando no de pecado, estamos hablando del remedio. Reinó el pecado y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque el pecado no son cosas que alguien se inventó. El pecado es la desobediencia a los mandatos. Pecado, en 1 Juan dice que es infracción de la ley. Es infringir la ley. Eso es pecado. La palabra pecado quiere decir errar en el blanco, o sea, fallar. También en la Biblia hace diferencia entre pecados, pecados y pecadores. El pecado es la naturaleza adámica. No existe tal cosa en los niños como el pecado original. No, lo que hay es una naturaleza de pecado. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque no le quitamos ningún pecado a un niño echándole un poquito de agua. Ni tampoco cuando se bautiza en agua a alguien se le quita pecado. Hay que tener diferencia, eso era en el tiempo de Juan. Ahora el medio de salvación es por medio de la fe en su sangre. 3:25 del libro de Romanos. Dios puso por propiciación, o sea, como la cubierta del arca donde echaba la sangre. Para un medio de salvación y de comunión. Sin sangre no hay familia. ¿Por qué es tan importante la palabra sangre? Para redimir a su pueblo. También vuelvo a repetir, por cuanto a veces uso palabras en hebraico o en hebreo, es para la amplificación del contexto bíblico. Porque por las malas traducciones y las malas expresiones de gente que sin leer bien explica cosas al revésado. No hay ningún medio de justificación delante del Eterno, sino solo mediante la sangre. La sangre. Les voy a explicar algo. Cuando Adán pecó, porque le mandaron a que no comiera del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo. Ahí también estaba el árbol de la vida. El poder no estaba en los árboles, el poder estaba en la palabra del que lo había dicho. Porque el Señor que habló, si creemos en la creación, que Él dijo y fue hecho, habló y existió, así que su palabra tiene todo el poder de crear lo que Él quiera. Como la palabra profética, que tiene el poder de crear. Habló el Señor y existió.
dijo y fue hecho. Ahora cualquiera anda hablando, hoy cualquiera se va a levantar de profeta. Viene una pestilencia, no, ya está, pues. O que va a decir, el Señor me ha revelado que viene un colapso económico. Ya están, se van a perder miles de empleos, millones. Posible que algunas naciones hasta caigan en pobreza extrema. Posible que también sea la hora de que muchos políticos caigan por haber tratado mal este tema. Otros van a caer algunos líderes religiosos de toda clase, incluyendo algunos llamados. Quiero que tome nota, yo solo considero ministro a quien Dios llamó directamente, no al que el hombre envió, al que él escogió, como a los 12 apóstoles, llamado, escogido y elegido, preparado y equipado, investido con poder desde lo alto y enviado por el Padre, de la misma manera que el Hijo fue enviado. Él le sopló cuando resucitó, digo, como el Padre me envió, así también yo os envío, y le sopló. Recibid al Espíritu. Cuando Adán pecó, se escondieron porque tuvieron miedo. Ustedes se acuerdan de la historia. Cuando comieron el fruto prohibido, no era ninguna manzana, era un fruto prohibido. Era prohibido porque el Señor lo decía, y si Él lo dice, era el primer mandamiento. De todo podrás comer, le dijo de todo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres morirás. Usted dirá que eso no se cumplió, porque Adán vivió muchos años, dice que vivió 930 años. Sí, pero posteriormente en el Salmo 90 y en Pedro dice que para el Señor 1000 años es como un día. Así que el día en que Adán pecó, ese mismo día murió, le faltaban 70 años para cumplir un día, o sea 1000 años. Cuando él peca, se hicieron delantares de higuera. Se trataron de cubrir su desnudez con delantales de higuera. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? Comiste de lo que te dije. La mujer me dio. Y desde ese tiempo la mujer fue como menospreciada. Pero en el último tiempo, para las mujeres va esto, la mujer va a ser reivindicada. Porque también la muerte entró por un hombre. El responsable del huerto era Adán. Y a él no lo engañó la culebra. Él obedeció a la voz de su mujer. El Señor le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Cuando el Señor supo que estaba desnudo, dice que le hizo vestidos. Oiga, a Adán y a Eva el Señor les hizo un vestido de pieles de animales. Antes que existiera la ley del sacerdocio y de los sacrificios de animales y de un templo, el Señor le hizo a Adán y a Eva pieles de animales, le hizo un vestido y los vistió con pieles de animales. Los echó del huerto, pero iban vestidos con pieles de animales. Entonces, ¿qué le pasó a los animales? ¿Qué le pasó a los animales? Derramaron su sangre en el jardín. En el jardín derramaron la sangre de los animales. Y de esos animales el Señor le hizo pieles a ellos. Vestidos. Hubo un primer sacrificio de animales de parte del Padre para cubrir al desnudo. Desde ahí ya te estaba anunciando algo. De que alguien iba a ser sacrificado para cubrirte a ti tu desnudez. Por eso que después el tabernáculo de reunión que hizo Moisés en el desierto fue de pieles de animales.
El tabernáculo era de pieles de animales. Tuvo que haber sacrificio para remisión de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No estoy hablando de esto porque sea Semana Santa en el calendario greco-romano. No, yo estoy recordando esto porque es el mensaje y está en toda la Escritura. El tema de la Escritura, la ley era sacrificios de animales. Aún dice la Escritura que a la bestia o al anticristo la van a adorar. Léanlo si quieren. En Apocalipsis 13:8 dice que la van a adorar. A la bestia, el mundo se va a ir tras ella. Siendo hombre le menciona en forma de mujer. Eso es porque el anticristo, la bestia, es un hombre, hijo de Satán, hijo de perdición, el vástago abominable que dice Daniel, la simiente de la culebra. Será, dice Daniel, homosexual, no hará caso al amor de las mujeres, se desviará. A esta bestia la seguirá todo el mundo. Porque la gente a lo que es amargo le llama dulce y a lo que es luz le llama tinieblas. Porque la gente está trastornada porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz de la buena noticia, el cual es la imagen del Señor. Le hizo pieles de animales y derramó sangre. La palabra sangre en español se entiende diferente a la palabra hombre, se entiende diferente a la palabra pueblo y se entiende diferente a la palabra polvo de la tierra. Se entiende diferente al hacerle pieles de animales. Le voy a dar un anticipo. En el libro de Romanos dice: no proveáis para los deseos de la carne, que es la naturaleza de Adán, sino revestidos. Oiga, y también dice, vestidos, que se pongan una ropa, que se pongan un vestido, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Oiga lo que dice, vestidos del Señor Jesucristo. En otras palabras te está diciendo, el vestido que Dios le proveyó a Adán de pieles de animales, a ti te ha provisto. Del Señor Jesucristo es tu vestido. Para borrar tu pecado. Y que dejen de andar tapando el sol con un dedo. Si usted pecó, usted ha pecado y arrepiéntase. Pero si oculta su pecado no prosperará. Si lo justifica con religión, usted se perderá. Si cree que por hacerte de alguna religión o algo, usted no. Usted tiene que recibir sangre. La sangre es un tema muy importante en la Escritura. Dios hizo al hombre. Quiero que tomen notas, se los voy a dar despacio a este tema. Se los voy a decir despacio para que le demos énfasis a esta palabra. Para que se comprenda mejor. Lo hago por los tiernos o por aquellos que casi no han leído la Escritura. La Escritura te revela que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Cuando el hombre peca, le dice, polvo eres y al polvo volverás. De donde fuiste tomado, ahí volverás. Luego, le dice a la culebra, maldita serás. Ahí donde pecó Satán. Ahí fue donde Satanás pecó. No hay ninguna otra base que diga que haya pecado en el cielo por querer hacer una revolución. Ustedes han leído y han trastornado, la gente que ha predicado eso ha trastornado en la cronología o el tema, en los tiempos. Han tomado profecías como historias. Han tomado referencias a un hombre como cosas de revelación. Se tomaron a Ezequiel 28 para tergiversar una profecía que era para el rey de Tiro.
Y también Isaías 14, que era una profecía para el rey de Babilonia. Ahí está mencionando a dos reyes que los van a matar como hombres. Para que lo lean bien, por favor. Para que no ande diciendo cosas que no están en la Escritura. El Señor dijo que Satanás peca desde el principio. Y la palabra principio, pues no hay un principio hasta que el principio. Principio se dice Bereshit, que es el Génesis. El Satanás peca desde el principio. El pecado de Satán era haber matado hombre o provocado la muerte. Dice, Satanás peca desde el principio, dijo el Señor. Y es homicida desde el principio. Homicida es el que mata a hombre. Cuando peca, el diablo dice, maldita serás. Sobre tu pecho andarás. Y vuelve a mencionar la palabra, polvo comerás. Polvo comerás. Y al hombre dicen, polvo eres. Y al polvo volverás. ¿De dónde viene la palabra sangre? Porque nosotros no fuimos hechos del polvo. Fue Adán, nuestro padre, quien fue hecho del polvo. Por eso que él era un alma viviente, a juntar lo natural con lo espiritual. Pero nuestro Señor, ese espíritu vivificante, era carne, se hizo carne, compartió carne y sangre como sus hermanos. Pero él no fue engendrado por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Adán no fue engendrado, Adán fue creado. Y le transmitieron naturaleza divina al soplarle el Señor. Adán fue hecho para vivir eternamente, pero pecó y metió la tragedia en el mundo. ¿Me oyó? Metió la tragedia en el mundo. El propósito original de Dios fue que el hombre no debería de morir, porque la muerte es un enemigo que ni siquiera debe ser invocado. La muerte tiene que ser derrotada, sorbida, y ya fue derrotada. Sorbida fue la muerte en victoria. Ahora quien tiene las llaves del Seol o del Hades y de la muerte es el Señor. Aquí uno se muere si Dios quiere, no si el diablo quiere. Prosigo. Cuando Dios hizo al hombre, a nosotros nos hicieron de sangre, porque nosotros somos producto de papá y de mamá. Somos hechos de sangre. En Hechos dice Pablo, de una sola sangre, de Dan Ejad, de una sola sangre hizo el linaje de los hombres. Todo pueblo, tribu, lengua y raza fueron de una sola sangre. Así que no me venga a decir que porque yo soy blanco, soy mejor que el moreno, o que el café, o que el amarillo. Por dentro la sangre es roja. Aquí no hay razas superiores. De un solo linaje ha hecho de una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres. Y también de una sola sangre, ya no de Adán, de una sola sangre, del Cordero, ha hecho el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo santo, la nación adquirida por Dios, llamada a las tinieblas, a su luz admirable, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Los pecados fueron olvidados. El Señor a voluntad olvida sus pecados. Cuando alguien quiere destruirlo a uno, quiere sacarle sus pecados. Yo, como vengo de un pasado complicado, mucha gente quiso como desautorizarme por mi pasado. Pero gracias a Dios que yo conozco el libro este pequeño, no dejo que nadie me dé mentiras, porque yo he leído el libro. Y aquí dice que Dios hizo al hombre, Adán, al primer hombre. Fue hecho el primer hombre, 1 Corintios 15. Fue hecho el primer hombre, alma viviente. Fue hecho el segundo hombre, el cual es el Señor, espíritu que da vida. Tal es el terrenal, o sea, del mismo molde, los terrenales, que son los que no tienen al Señor. Tales los terrenales, tales también los celestiales. Así como hemos pasado, traído la imagen del terrenal. Teníamos la imagen de Adán nosotros, no de Adán. No del Señor, la de Adán. Solo Adán fue hecho a la imagen de Dios. Pero la palabra Adán
Termina con Am, como Abraham, como Dan, como pueblo es Am. Adán quiere decir hombre en hebreo. Y fue hecho del polvo. Y mire la raíz etimológica. La raíz etimológica de la palabra Adán o sangre. En hebreo dice que Dios hizo al hombre de el polvo de la tierra. Entonces se dice Adama. Tome nota. Adama. Adama. Y al hombre le llamó a los dos Adán. Quiere decir lo que sale del polvo. Hombre es lo que sale del polvo. Adán. Pero cuando Adán engendra a Set, dice que engendró un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Así que no todos los hombres tienen la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque la imagen es una persona. Colosenses dice que 1:13, que Él nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es, oiga, como dice el 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, para que en todo Él tenga la preeminencia, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, y todo bajo Él subsiste, que es decir, habita debajo de Él, sean tronos, principados y potestades. El Rey de Reyes es el Rey de Reyes. Solo el que tiene al Hijo tiene la vida. El proyecto del Evangelio es recuperar lo que Adán perdió al pecar en la naturaleza pecaminosa, para que tengamos una naturaleza divina. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina mediante el conocimiento, del conocimiento espiritual. Él es la imagen del Dios invisible. El proyecto del Señor, al traer el Evangelio y hacer que su Hijo muera, era buscar y salvar lo que se había perdido. Oiga, no dice al que se había perdido, sino lo que se había perdido. Se había perdido con el pecado la imagen, la sombra divina por el cual el ser humano fue creado. Cuando hace Adán de la dama, a nosotros nos hizo de sangre el Señor. Y la palabra sangre se dice dam. Oiga, ¿cómo va la raíz? Adama, polvo. A hombre, Adam. Y la sangre, dam. Y pueblo, an. O sea que es la misma raíz etimológica. Adama, Adán, Dan y An. Entonces el Cordero, Él es el Redentor. ¿Se acuerdan que necesitaba un Redentor Rux, una gentil que llegó a Belén? Ahí estaba el Redentor de Belén. Allí en Belén había nacido Benjamín, que su mami le llamó Benoni, y su papá le llamó Benjamín. Porque ella estaba llorando, porque estaba viendo a los niños, dice Jeremías, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Raquel estaba viendo, según la profecía de Jeremías y de Mateo, los niños que Herodes mató, la matanza de los niños. Raquel que lloraba por hijos. El Señor le dio a José, pero en el camino, cuando ellos venían de Aram Parán, ellos regresaron de la tierra de Siria, a la actual Siria. Venían para buscar la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y en el camino, el Señor escogió que el último hijo de Jacob naciera dentro de Israel. Los otros nacieron afuera. Este nació ahí, Benjamín, el hijo de la mano derecha. Nació en Belén. Cuando iba en el camino de Efrata, que es Belén, murió Raquel y parió.
y dio a luz a Benjamín. Rachel, su nombre en hebreo es Raquel. Raquel o Rachel, su esposo Israel. Él se hizo pastor por ella. El Señor se hizo pastor por ella. Y Yeshua es el buen pastor que da su vida por la oveja, por las ovejas. Y en hebreo la palabra oveja es Rachel. Él se murió por la oveja, por Rachel. Raquel da luz a un varón y muere. Quiere decir que la oveja da luz al varón y el varón de una oveja es cordero. Entonces el cordero nació en Belén. Ahí también estaba Booz. También Rahab la ramera, que fue redimida en Jericó. Por un cordero rojo se fue a vivir a Belén. Ahí se casó con un hombre de la tribu de Judá y dio a luz a Booz o a Boaz. Cuando Ruc, en el libro de Ruc, la moabita venía con su suegra, Noemí, dice que descendieron de los campos de Moab, porque habían escuchado que Dios había visitado a Suán, a su pueblo, para darle lejen, que es pan. Dice que había visitado a su pueblo para darle pan. Cuando ella vino de los campos, empezó recogiendo espigas. Pero un día Noemí le dice, vístete bien, porque ahora es la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Acércate al hombre y dile que te tire el manto, y él te va a redimir, porque redimir significaba volver a comprar. Y esta señora encontró en Belén al Redentor. Se dice Goel, al Redentor. Y ahí Ruc, la gentil, encontró al Redentor de Belén. Ahí nació Obed, que quiere decir el siervo, el adorador. Ahí nació Isaí. Y ahí nació el Melech David, el rey David. El rey de Salem. El rey de Jerusalén nació en Belén. También en Belén nació el ser más importante para nosotros, que se metió en la historia, se metió en el tiempo porque venía de la eternidad, se metió en el Moed y en los Moadim, y invadió a la raza humana. Nació un ser que ha vivido en medio de todas las generaciones, pero que no era como todos los seres humanos, no era un ser mitológico. Yeshua sí nació en Israel, y nació exclusivamente donde nació el rey, y donde nació Benjamín, donde estaba el Redentor, en Belén de Judá. Miqueas 5 dice, tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sabe usted que cuando él nació, los ángeles visitaron a los pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Yo he estado en Belén muchas veces, y en Belén se dice Beit Lehem. La palabra Belén quiere decir la casa del pan. Beit Lehem. Ahí en Belén estaba el campo de los pastores y los campos de Ruc y de Boaz. Ahí se pastoreaban y se apacentaban a todas las ovejas y animales que después las llevaban al templo para ser sacrificadas. Está a 10 kilómetros de Jerusalén. Ahí es aldea, ahora es una ciudad, la ciudad de Belén. Ahí mismo nació el Redentor. El Goel, el que nos iba a volver a comprar porque estábamos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El plan original de Dios con Adán se perdió por causa del pecado. Pero el pecado no es tan poderoso. Aunque la gente diga que el pecado mata, hay que entender bien. La paga del pecado es muerte, la paga. Como que te paguen. La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién pagó el pecado? Con muerte, no yo. Lo pagó quien murió por causa del pecado. Fue nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Más el regalo. Más es algo grande. Matemáticamente más es mayor. Más la dádiva o el regalo. Ha dado a su Hijo. El regalo de Dios. Es vida. Y la vida es lo contrario a la muerte. Y si es eterna, nunca se acaba. La salvación es para la eternidad. Y la salvación no es salvarte del infierno y al cielo. No, salvarte de tus pecados.
Mateo 1:25, para que tengas acceso al Eterno, para que el Abba te tome como hijo nuevamente y que el proyecto original de tener la imagen del Señor se forme en un proceso. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. Por la sangre, por la transformación en un proceso. La sangre del Cordero es más poderosa que el pecado. Es más poderosa que el pecado. Así que no traiga ritos ni ceremonias. No traiga religión acá. Que aquí estamos hablando de sangre preciosa de Cordero. Aquí estamos hablando del único medio de salvación, que es la sangre preciosa del Cordero. Aquí no traiga cristianismo paganizado, no traiga judaísmo religioso, no traiga mesianismo ni pentecostalismo, no traiga teología. Aquí traiga la esencia. La esencia es sangre, la esencia es la sangre. Y en esta fiesta de Pascua es la fiesta de la sangre. Mataban al Cordero y lo echaban sangre en el dintel de la puerta para que la muerte pasara de largo. Dan de una sola sangre. Mire, Satanás comerá polvo, pero cuando el Cordero vino, antes en el templo había una arca que tenía 2 querubines que miraban en medio, llamado una cubierta llamada propiciatorio, que quiere decir la cubierta que era de oro puro. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año, llevaba sangre ajena y la derramaba en medio del propiciatorio, como que los querubines miraban. Cuando llegaba la sangre, en medio del propiciatorio se hacía una nube. Y de en medio de la nube hablaba el Señor. Porque el plan del Señor siempre fue vivir con el hombre. Dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por eso que cuando el Señor salió de Egipto, puso, oiga, con Israel. Salió de Egipto con Israel, dice, y salió el Señor y con él todas sus huestes. Mandó a hacer un tabernáculo, un mizcán, una tienda de pieles de animales. Y mire, puso en 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente, las 12 tribus. Y los hijos de Coat, de Merari y de Gerson, los hijos de Leví, los levitas alrededor. Al oriente estaba la entrada y el Señor tenía su tabernáculo en medio. Cuando la nube de la gloria descendía sobre el tabernáculo, caía en medio de todo el pueblo, porque él habitó en medio. Por eso Isaías 12 dice, regocígate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y San Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó. O quiere decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor puso al jardín del Edén en medio de lo creado. En medio de lo creado puso el árbol de la vida también. Él se evitó en medio. Luego puso a Israel en medio de las naciones, dice Ezequiel. Y en medio de Israel puso a Jerusalén. En medio de Jerusalén puso el templo. En medio del templo puso el lugar santísimo. Y en medio del lugar santísimo estaba el arca. En medio del arca estaba el propiciatorio. Y en medio del propiciatorio se echaba la sangre. Y de medio de la sangre salía la voz del Eterno. Si la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. Si la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. ¿Cuánto más la sangre del Cordero que clama por justicia? El tema de las cartas es hablar de la sangre y del proceso de la sangre y de los efectos de la sangre. La sangre te cambia la naturaleza divina, te borran los pecados, te da acceso al Padre mediante la sangre del Cordero. Eres acepto en el Cordero, eres redimido, eres justificado, eres regenerado. Te cambian los genes y la naturaleza. Te hacen parte de la familia del Eterno, te ponen sangre adentro y te cubre de la muerte, te hace vencer al enemigo, te da permiso de entrar por las puertas de la ciudad, te permite tener vestidura blanca y te prepara para ver al Padre, Baruch Hashem, para ver al Padre. Oiga,
dice la Escritura que el Cordero, que a la bestia la van a seguir todos aquellos cuyos nombres, esto es serio lo que voy a decir, 13:8 de Apocalipsis dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga, en el libro de la vida del Cordero. Y ese libro existe desde tiempo. El libro de la vida es un libro antiguo de memorias. Señor conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son sus hijos? Y quiénes no lo son. Toda la gente puede decir somos hijos de Dios. Usted puede decir eso y tal vez no ser nada. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de la iniquidad. En otras palabras, apártese del inicuo que es el anticristo, todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. La sangre nos hace familia. La sangre nos hace ser hijos. El poder de la palabra lleva la sangre oculta. El agua se hace vino. El agua de la palabra, al aplicarla, se convierte en vida, se convierte en vida. La palabra es la que da vida, la palabra es la que sana, la palabra del Señor es la que tiene el poder. Y ahí ocultó la sangre. Y aunque hayan pasado años, así como la vaca roja, que nunca había sido puesto yugo sobre ella, era limpia sin defecto. Se mataba a una vaca roja, luego quemaban todo y guardaban las cenizas en una urna. Y cuando no había sacrificio había que tomar las cenizas y la aplicaban con agua a los inmundos. Y en hebreo dice, y la sangre de la vaca la sana. ¿Cuánto más la sangre del cordero? Os borrará las obras muertas y el pecado. De una sangre ha hecho el linaje de los hombres. Y de una sangre ha hecho el linaje de los nuevos hombres, de la nueva creación, creados en Cristo Jesús. El propósito es la nueva creación, dice la Escritura. Vosotros los gentiles, dice Efesios 2, que en otro tiempo estaban sin Dios, sin esperanza. Estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ajenos a los pactos de la promesa. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, mediante la sangre del Cordero, habéis sido hechos cercanos y compartícipes del pueblo. Porque judíos y gentiles, mediante la sangre tenemos acceso por un solo espíritu al Padre. Y de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos. Yo he oído mucha gente que dice lo malo para Israel, lo bueno para la iglesia. No, no hay dos pueblos. Y quiero aclarar algo. Solo el que recibe al Mesías y recibe su sangre por fe, ese es hijo del Señor. Ese es el Israel de Dios. Sean judíos o gentiles. Porque el Evangelio se predica, la buena noticia de la sangre derramada. ¿Oyeron? Es para el que recibe la sangre. Porque este es un pacto sempiterno. Un pacto a base de sangre nacida desde la eternidad, no engendrada por hombre alguno. Con una información que trae vida, resurrección y naturaleza divina. El cambio de vida no es externo como anda predicando la gente. Es algo más profundo, es la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso es importante el madero. Cuando ahí muere él, Job dijo, en el capítulo 25, cuando ya estaba sin nada, con una plaga encima, sin hijos, sin dinero y sin nada, y los amigos le estaban diciendo que estaba abierta la puerta, que por ahí le había llegado enfermedad. Y él dijo un día, yo sé que mi Goel o mi Redentor vive. Y un día, sobre el polvo, sobre la dama donde fue creado Adán, sobre el polvo se levantará, pondrá sus pies en el polvo. Lo veré yo,
aún deshecha esta mi carne, cuando ella esté muerta, con mis ojos, yo he de ver a Elohim, porque yo sé que mi Redentor vive. El Redentor de Belén vive. Cuando el Señor se levantó de entre los muertos, al tercer día después de que había crucificado o muerto en el madero y ensangrentado, cuando había bañado todo su cuerpo con su propia sangre, porque él murió por su esposa, por su propio cuerpo. Efesios dice que él se entregó a sí mismo por su esposa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, santa y sin mancha. Se la presentó y se entregó por ella a sí mismo, para que fuese gloriosa, algo que se pareciera a él, algo similar a él, para que fuera el propósito original. Varón y hembra los creó el Señor. He aquí el Señor con su pueblo. Él será su padre, ellos serán sus hijos. Esto fue algo poderosísimo que se metió entre las generaciones y en el tiempo y en una fiesta. Y en una fiesta. El énfasis era que Israel salió de Egipto, pero el énfasis más grande fue la obra del Cordero Redentor, que se entregó por una mujer, y así como Ruth, que era gentil, encontró al Redentor en Belén. Así todos los gentiles tienen un Redentor para ellos. Un día sobre el polvo se levantará. Cuando él resucita, estaba María llorando en el sepulcro. Miriam de Magdala. No era ninguna prostituta, no le anda inventando cosas. María de Magdala era una mujer enferma, endemoniada, que Dios la sanó. Ahora, la religión habló en mal de ella, pero no es así. María de Magdala aparece como una mujer pudiente en la Biblia, de mucho dinero, pero tenía 7 demonios. El Señor le había echado fuera 7 demonios y después ella quedó sirviéndole a él con sus bienes, dice en Lucas 8. Cuando ella estaba llorando, ella solita allí, en un jardín, porque dice San Juan 19:41, me gustaría que si alguien lo puede notar, San Juan 19:41. ¿Se acuerdan que Adán fue puesto en el huerto? Se dice, paraíso es una palabra persa, la palabra paraíso. En escritura se dice Gad Edén o jardín de Edén. ¿Se acuerdan que en Cantares dice la profecía, mi amado vendrá a su huerto? Y él vino a Israel. Y Ezequiel 36 dice que todos los que vean esta tierra desértica de Israel, cuando la vean florecer, dirán, como el jardín del Edén es esta tierra. Dice que la llanura del Jordán era como el huerto de Dios. El amado vino a la tierra de Israel, a lo suyo vino, a lo suyo. Algunos leen mal, dicen a los suyos vino. No, dice a lo suyo, su territorio. Y los suyos, los que habitaban los suyos, no le recibieron. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, creados, una nueva creación, hijos de Dios. Así que aquí no importa ni la circuncisión, que te la lleves de judío, o la incircuncisión, que cree que por ser gentil es algo importante. La palabra gentil no es tan bonita su referencia realmente. Ustedes eran gentiles antes, pero al estar lavados con la sangre los cambiaron de ciudadanía. Como Ruth dejó de ser moabita y se convirtió en parte de la herencia del pueblo de Israel, a tal nivel que fue la abuela del rey David. San Juan 19:41 dice, y en el lugar donde lo crucificaron, que era el Gólgota, es afuera de Jerusalén, enfrente de la cantera del rey Sedequías, saliendo por la puerta de Damasco, le ayudó Simeón de Cirene, le ayudó a llevar el madero. Cuando él llega, lo crucifican en un lugar, y en ese lugar, dice San Juan, había un huerto. Así que diga, él murió en un huerto. Él murió en un huerto, había un huerto, un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo. En el mismo lugar estaba el sepulcro, en el cual no había sido puesto ninguno. Él cuando nació prestó un vientre, le prestaron un pesebre, le prestaron una barca, le prestaron una moneda, le prestaron un burro, y al final le prestaron un sepulcro, porque él se había despojado. Cuando dice la escritura, que él dice, si yo no muero, si el grano de trigo no muere,
Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, o sea, lo entierran, lleva mucho fruto. Porque usted puede enterrar un grano de trigo o de arroz o de maíz. Cuando nace o resucita ese maíz, se muere, se pudre, y cuando sale otros granos. Sale una gavilla de trigo o un maíz entero, una mazorca. Entonces, cuando el Señor muere, Él dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La semilla es la palabra del Señor, y el verbo, o la Dabar, o el Señor, era el verbo, o la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros. Él muere, pero al morir no tenía que salir uno solo, tenía que salir con un montón de granos más, porque la Escritura te decía, irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas regresará con regocijo trayendo sus gavillas. En la fiesta de primicias, al tercer día de Pesach, se celebraba la fiesta de primicias, llamada Bikurim, que era el día después del Shabbat. Agarraba el sacerdote una gavilla de trigo y la mecía delante del Señor. En ese momento, dice, seréis aceptos. Era para que el pueblo fuera acepto. En la Escritura te dice que nosotros somos aceptos en el amado. 1 Corintios 15:20 dice que el Señor resucitó conforme a la Escritura. Pero también dice que resucitó como primicias, como la primicia que agarraba el cordero. Así que cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y un día sobre el polvo de la tierra se levantará, quiero recordarles una cosa. La sangre del cordero fue derramada primero sobre su cuerpo, pero lo que le salió en los pies y en el costado cayó en el polvo de la tierra donde estaba el Gólgota. Ahí cayó el polvo de la tierra. En el polvo de la tierra fue bañada con sangre, fue rociada, porque iban a rociar la dama, el polvo de la tierra de donde Adán había sido tomado y donde el hombre había pecado. A los cielos y a la tierra llamo hoy. El hombre estaba entre el cielo y la tierra. Él estaba en medio, guindado. Si seré levantado, pero a todos atraeré a mí mismo. Él era la copa del pacto. ¿Qué dijo? Levanta la copa. Esta es la copa del nuevo pacto. Era roja. Esta es la copa del nuevo pacto. Cuando él fue levantado, era como un animal ensangrentado, como la vaca roja, como todo bañado de sangre, como cordero mudo, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante del que lo trasquila. Trasquilar significa cortarle todo la lana, todo herido. Herido fue él por nuestras rebeliones y fue como molido por nuestros pecados. Los rostros se lo habían desfigurado. Le habían puesto una corona de espinas. Le habían metido con palos. Eso le hacía que le pulsara todo el cerebro. Eso le produjo gangrena en la espalda porque en la tierra donde lo pusieron con las heridas vivas. También la gente moría de fiebre alta y también de asfixia, porque al estar dado así, la sangre se iba para los pulmones y a la gente le costaba hablar. Por eso que dice que gritaba, alzaba la voz, ¡ah! Eli, Eli, alzaba la voz para hablar y luego volvía a caer. Los huesos se le descoyuntaron. Horadaron sus pies y sus manos. Sobre sus ropas echaron suerte y al final lo traspasaron. Murió en un madero. La importancia, donde lo crucificaron había un huerto. Adán pecó en un huerto. El Señor Adán estaba solo en el huerto. No había compañera adecuada para él. Le hizo una compañera. No dice ayuda idónea, es ayuda adecuada. Algo que era compatible con él, que saliera de él. No podía sacarla de la religión. La esposa del Cordero no es una mujer arrepentida. No, la esposa del Cordero es la costilla del amado, porque el amado es el postrer Adán. Estoy alegre. Esta palabra me alegra. Cuando Pablo dice en Efesios, mire, cuando al Señor le preguntan en Mateo 19 sobre si era ilícito dar carta de divorcio, y él dice, Moisés lo mandó la ley, él no podía quebrantar la ley. Le dice, Moisés lo mandó, pero dice, fue por la dureza de vuestro corazón. A no ser por causa de acto sexual no lícito. Entonces se le puede dar separación. Pero lo que Dios junto no lo separa el hombre, porque está escrito, dijo. Mire lo que citó a Adán y dijo así,
Por esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero Adán, amados, Adán no tenía mamá y no tenía papá. Cuando vieron que no tenía mujer, entonces, el varón se dice en hebreo Ish, le hicieron caer un sueño profundo. Un sueño profundo. Y el dormir en escritura es muerte. Era como que Adán estaba dormido y le abrieron el costado. Quiere decir, le abrieron el esternón, por eso lo anestesiaron. Esa era obra de un anestesiólogo y de un cirujano experto. Y cae muerto, como dormido en una operación. Le abren el esternón y sacan una costilla. Solo a Adán le han sacado costilla, yo las tengo completas. Mire, le sacan la costilla. Y hace el Señor a una mujer. La palabra correcta es hombre y hembra. Varón, varona. Es Ish e Isha. No hay separación. Donde habla de lo femenino y masculino, varón y hembra los creó, es Zahar y Necaibá. Zahar y Necaibá es masculino y femenino en hebreo. Entonces, acuérdense que el Génesis fue escrito en hebreo. Entonces, cuando el Señor le pregunta en Mateo, él cita a Adán. Cuando Adán ve a Eva, dice, cerraron la carne en su lugar. Cuando él ve a Eva, él dice, esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada. Y cuando dice eso, dice, por esto. Miren, lo primero que hizo Adán fue profetizar. Adán el profeta, pocos lo sabían. Adán el profeta dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero Adán no tenía ni papá ni mamá. Él profetizó de un matrimonio futuro. 4000 años, a saber cuánto más después. Cuando le preguntan al Señor, él cita a Adán. Dijo, por esto está escrito, los dos son una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice el Señor, y se unirá a su mujer. Y vuelve el Señor a profetizar de otro matrimonio. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora viene Pablo en Efesios y en Corintios, él está hablando y dice, maridos, el marido es cabeza de la mujer como Cristo de su iglesia. La mujer es el cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como la esposa está sujeta al esposo, lo estén las mujeres en todo. Todos están creyendo que Pablo va a hablar del matrimonio. Después dice, porque nadie dañó jamás su propia carne, sino que la sustenta, lo cuida. La mujer es su cuerpo y el hombre es la cabeza. Así como la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia o de la esposa. Y a medio camino, dice, y vuelve a citar al profeta Adán, y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y vuelve a tomar la palabra y vuelve a hablar de otro matrimonio. Y ahí se emociona Pablo, dice, grande, Gadol, grande es este misterio. Es un misterio revelado para entendido el misterio oculto que había estado escondido de siglos en siglos, que no había dado a conocer a ningún hombre, revelado hoy a apóstoles y profetas por el Espíritu. Grande es este misterio. Dijo que lo que Adán profetizó, lo que Yeshua recalcó, era un misterio. Grande es este misterio. Mas yo estoy hablando, dice, de Cristo con su iglesia, del Mashiach con su cajal. Estoy hablando del Mesías porque somos, dice, huesos de sus huesos. Mire, Pablo dice, somos huesos de sus huesos. Somos la Isha porque salimos del varón. Así que cuando él nace, dice que nació mediante agua y sangre. Cuando ella estaba muerta, igual que Adán, llegaron a quebrarle las piernas, pero ella estaba muerta. Yeshua, el postrer Adán, durmió en un huerto. Donde lo crucificaron había un huerto. Ahí durmió. Cuando ya estaba dormido, algo le pasó en su costado. Le abrieron el costado y salió sangre y agua. Así que, amados, la iglesia no nació en Pentecostés, no nació en Jerusalén, nació desde el corazón del Padre, no nació en Argentina, no nació en el África, no nació
en Estados Unidos, no nació en Canadá, no nació como donde nacieron los pentecostales, tampoco nacimos en Roma, tampoco nacemos de Alemania, no nacimos en el Caribe, no nacimos en Centroamérica, nosotros salimos del costado, un milagro poderoso, somos huesos de su hueso y carne de su carne, Él se entregó por ella, grande es este misterio. Ahora, cuando Él está muerto, le abren el costado. Mirarán a mí a quien traspasaron. Cuando regrese, dice Zacarías que enseñará el costado traspasado. Porque la paloma, la amada, la esposa que está escondida en los agujeros de la peña la hirieron a Moisés, la ley hirió, la hirieron y salió sangre. Cuando atravesaron con el costado, con la longevus, al Señor le salió sangre y agua. Pero la profecía decía, no será quebrado hueso suyo. Y el grosor de una lanza era así, mire, de hierro. Cuando se la metieron tenía que pasarle estillando alguna costilla porque está pegadita. Esto usted no puede, no cabe nada ahí. Tienen para quitarle una costilla, tienen que abrirle todo el esternón. A Él le abren el costado. Cuando Él venga vendrá con el costado herido, como una señal de que Él es, y con las manos heridas y los pies heridos. Vendrá con los hoyos en la peña, de donde salió sangre. Cuando alguien nace, sale sangre y agua. El que tenga entendimiento que entienda. Yeshua vino mediante agua y sangre, y el Espíritu da testimonio. Cuando a Él le hieren el costado igual que a Adán, cuando Él resucita, dice Tomás, si no lo viere con mis propios ojos y no metiere mi dedo en su mano, el grosor de los clavos, si no metiere mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y cuando Yeshua resucita le dice, vení Tomás, mete tu mano en mi costado. Señores, el grosor de una mano no te puede caber, a menos, ahí piensa en lo que voy a decir hoy, a menos que te falte una costilla, a menos que te haga falta una costilla. Proféticamente, a Él le abrieron el costado igual que a Adán. De ahí salió su esposa, su cuerpo. Somos huesos de su hueso, somos carne de su carne. Cuando la Escritura dice que iremos a la cena de la boda, pero la unión ya fue dada, iremos a la cena de las bodas del Cordero. Su esposa ya se preparó, se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ella no irá sin sangre, irá con la sangre, porque ella es sacerdocia. Ella es real sacerdote. Ella, el pueblo, real sacerdote. Iremos a la cena de las bodas del Cordero. No dice solo bodas, dice cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado el que es llamado a la cena de las bodas del Cordero. El Cordero hará una cena, pero la unión fue dada. El que se une al Señor, Pablo dice, el que se une a una ramera, 1 Corintios 6, una carne es con ella. No solo con la esposa, el que se une con una ramera, una carne es con ella. También dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Somos uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, como un simbólico, como un lenguaje alegórico, como cabeza y cuerpo, como el pastor con su rebaño, como el marido con su mujer, como el dueño de la casa en la casa, son lenguaje alegórico. Somos su costado. La esposa no es cualquier cosa. Llegaremos a la estatura del varón perfecto, hasta parecernos a Él, como gemelos, igualitos. ¿Cómo se hará? Esta es la obra de Dios, no es del hombre. Por eso aquí la religión no cabe, ni los mandamientos de hombre, mucho menos doctrinas de demonios ni filosofía hueca. O entiendes esto y vives en eso, o no percibes nada. Somos un cuerpo. Ahora, hay gente que dice, no somos la novia todavía porque todavía no somos la esposa. Somos la novia porque no nos hemos casado. Mire, ese es un lenguaje latinoamericano. En la Escritura no existían estas cosas. En la cultura hebraica y en la Biblia no existía el noviazgo. La novia es la que estaba casando en el momento. No existía el noviazgo, había un pacto de desposorio que los padres decidían cuando los niños se iban a casar. Hacían un pacto firmado entre los padres y luego cuando llegaban a la edad se casaban.
Por eso que a la esposa del Cordero le llaman la desposada, la esposa, la desposada y esposa. Quiere decir que hubo un precompromiso de unión. Entonces, cuando Él derrama su sangre, nos lleva al Padre, sabiendo que va a llevar muchos hijos a la gloria. Después es la culminación de esa unión. Y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Somos uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti, ellos en mí y yo en ellos. Somos uno. Li, doda, di. Mi amado es mío y yo suya. Cantares. Mi amada es mía, perfecta mía. Mire cómo le habla el Señor en Cantares a una mujer. Perfecta mía, esposa mía, paloma mía, linda, hermosa. Le dice todas las cosas bellas. Ella es la que es limitada para hablar. El Señor en la Escritura le dice a su esposa de todo. Le dice perfecta, para siempre, santa, gloriosa. Cuando alguien dice, la iglesia está dormida, ¿de cuál está hablando usted? De la suya. Porque la esposa del Señor nunca ha estado dormida. Está resucitada. Es gloriosa, es sin mancha. La iglesia es un gigante dormido. ¿Cuál? La tuya. La iglesia le falta llamamiento. ¿Cuál? La tuya. ¿De qué denominación está hablando usted? Porque en el lenguaje bíblico, la esposa del Cordero es gloriosa, es el templo del Dios viviente. Tenga cuidado para hablar, que está hablando de la esposa del Cordero. A ningún hombre le gustaría que otro extraño venga a hablarle mal. Deja de andar golpeando a la iglesia, deja de andar menospreciando al pueblo, deja de andar menospreciando y teniendo de menos a los santos, deja de andarlo ocupando como fuente de ganancia, porque el Señor es el esposo de ella y Él está celoso. Él cela a su esposa. No le gusta que nadie la toque. El Espíritu es celoso. Su nombre es celoso. El celo de Dios me consume. Pablo dice celo con celo de Dios. Quiero presentaros como una virgen pura al Mesías. Una virgen pura, alguien que no tenga pasado de qué avergonzarse. Siga, cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. El Redentor había nacido en Belén. Belén es Beilejen, la casa del pan. Y Yeshua dijo, yo soy el pan vivo, el lejen viviente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y nació en Belén, en la casa del pan. También ahí estaban los pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y ahí también nació el Cordero de Dios y el Redentor. Cuando Él resucita entre los muertos, pone sus pies en el polvo de la tierra. Resucitado. María, al verlo, se encuentra un hombre con una mujer. María, al verlo, lo confunde con el que cuida el huerto o que cuida el jardín. Y él le dice, mujer, que es Isha, como le dijo Adán a Eva, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella no lo conocía. Y él dice, si tú te has llevado a mi Señor, dímelo, yo lo voy a ir a buscar. Y cuando él le habla, porque la fe es por el oír, le dice, Miriam, Miriam. Y ella lo ve y le dice, Raboni. Hay que tener cuidado para decir Rab. Rabí es mi maestro. La raíz es Rabá, que es grande. Rabí es mi maestro. Y Rabinu, nuestro maestro. De muchos. Yo no le voy a decir rabino a nadie, porque no es mi maestro, ni de la esposa del Cordero, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Dice, a nadie améis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre y está en los cielos. Abba, está en el Hashamaí. Y a nadie llaméis Rabí en la tierra, porque uno es vuestro Rabí y es el Mesías. Todos vosotros, todos sois hermanos. Entiendo que hay liderazgo, entiendo que hay ministerio con autoridad, pero no usurpemos la autoridad para destrucción. Hay uno que le atreve a andarle quitando la salvación a la gente. Si te salís de mi cobertura, no sé si te salvará. Que el Señor reprenda al diablo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y quien decide la salvación de un ser humano, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando usted vea que alguien se quiere separar de la congregación o porque ya no le gustó, bendígalo. Si quiere dividir, pues excomúlguelo. Deséchelo si tiene la autoridad para hacerlo. Pero si no tiene nada de autoridad, usted se está robando la autoridad, entonces no vale nada, no tiene ninguna esencia eso espiritual. Muchos están usurpando autoridad, que no saben ni lo que hablan. La autoridad procede de la sujeción.
Nadie puede ejercer autoridad si no fue llamado. Y estar sujeto al Padre. Sigue en esto. Cuando Él se para sobre el polvo, hubo un gran terremoto. Las peñas se partieron. Mateo 27 dice, y hubo un gran terremoto y las piedras se partieron. Los sepulcros se abrieron. Los duros se quebraron, las peñas se partieron, la religión se rompió. Fariseos, sepulcros, se abrieron los sepulcros, si lo queremos comparar alegóricamente. Resucitaron muertos de verdad. Y luego dice, y hubo un gran terremoto, un movimiento de la tierra, donde Adán fue formado. Cuando el Redentor se paró, hizo temblar la tierra. Hubo un gran terremoto. Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Quiere decir que fue desde el cielo que lo abrieron. De arriba a abajo. Y dio acceso al camino nuevo mediante el velo, a través de su sangre, por el Espíritu. Nos dio acceso al lugar santísimo, al Kadosh Kadoshim, mediante la sangre. Y lo otro dice, y muchos, oiga, muchos, Arbey, cuerpos de santos de Kedoshim, que habían dormido, o sea, a ver cuántos años, saliendo de los sepulcros, no salieron como zombies, no. Salieron renovados, con cuerpos finos, jovencitos, se levantaron resucitados, con cuerpo incorruptible, salieron y aparecieron a muchos, apareciendo en la santa ciudad. Así que cuando el grano de trigo fue mecido por el sacerdote, también la tierra tembló por el gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y el polvo de la tierra se levantó, y lo vieron, oiga, se levantó, porque el grano de trigo salió como una gavilla. En la fiesta de las primicias, en la fiesta de la gavilla, no resucitó solo, muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron y aparecieron a muchos en la santa ciudad. Irán dando y orando el que lleve la preciosa semilla, mas regresará con el Padre llevando la gavilla. Padre, aquí estoy, y estas son primicias. Bueno, el que ha leído la Escritura la ha leído. Mateo 27, 51, 52. Saliendo de los sepulcros, dice, después de la resurrección de Él. O sea que Él se levanta primero. El polvo de la tierra. La Biblia dice, las nubes son el polvo de sus pies. Cuando el Señor camina a la tierra, levanta polvo. Entonces las nubes es como el polvo. Y vendrá con las nubes, quiere decir, vendrá con el polvo levantado. Oiga lo que dice. Que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar junto a los príncipes de su pueblo para que herede un lugar de honor. Dice que fuimos aceptos en el amado y Él ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Estamos sentados juntamente con Él y hemos recibido honor de Abraham, de Isaac, de todos los príncipes de Dios. Estamos sentados juntamente con ellos. Herederos y coherederos de las mismas promesas, participantes de la naturaleza divina, con una simiente santa, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros, que añoramos la salvación y la bendición extrema. Amén, aleluya. Dígale así, amén, aleluya. Amén, aleluya. Cuando Jacob se durmió en el polvo, tomó una piedra de cabecera, luego tuvo un sueño, vio el cielo abierto y a una escalera, que su extremo tocaba en el polvo de la tierra y el otro extremo tocaba en el cielo, y encima de la escalera estaba el Padre. Y le dice, la tierra donde estás, acostado, te la daré a tu descendencia. Cuando vio, ¿por qué cree que le habla así? Porque Jacob estaba dormido, igual que Adán acostado. Acá iba él a buscar mujer y le muestra una escalera. Ángeles subían, ángeles descendían. Estamos sentados en lugares celestiales para el que cree. Le dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra, a ti y a tu simiente, de la que voy a engendrar en ti, daré esta tierra por posesión. Ángeles, mensajes subían, mensajes descendían. Cuando el Señor llama a Natanael a través de Felipe, dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Llegan y le dicen, de Nazaret puede salir algo bueno. Yeshua el Mesías, de Nazaret, de ahí puede salir, ven y ve. Cuando llegaba Natanael a donde estaba Yeshua, le dice Yeshua de lejos, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño.
¿De dónde me conoces? Le dice, antes que Felipe te llamara, cuando te vi debajo de la higuera, como Adán de la higuera, te vi. Y él llora y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Melech de Israel, tú eres el Rey de Israel. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, te asombra. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que le dijo? Está agarrando Génesis 28, 12 y 13. Y en San Juan 1:51 le está diciendo, yo soy la escalera, el único camino que va de la tierra al cielo, y el Padre está encima de mí. Nadie, yo soy el camino, ¿ve? Nadie, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la escalera que vio tu padre Jacob. Vean los dos versículos. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar junto a los príncipes de su pueblo y le permite que herede un lugar de honor. Nosotros hemos sido levantados para lugares celestes. Comeremos pan junto con Abraham, Isaac y Jacob. Y te digo que muchos ángeles añoran ver, dice Pedro, aquellos que por el Espíritu predican la palabra. Y ahora, una vez cuando David ya está en el trono y en el reino, dice, habrá alguien de la casa de Jonatán. Jonatán es ya ha regalado de la casa de Jonatán, mi amigo, mi hermano, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán, ya que él me prometió que no le destruyera a su familia. Y dice, todos han muerto, pero hay uno todavía que se llama Mefiboset, que vive con Siba, allá en una tierra. Él no puede, está pobre y está inválido. Y el rey lo manda a llamar. ¿Y sabe dónde vivía él? En una tierra llamada Lo-Debar. Lo-Debar. Lo-Dabar. Lo-Dabar quiere decir no hay palabra. No palabra, no palabra. Muchos viven en la religión y ahí no hay palabra. Hablan Biblia de así, saltadita, como ensaladita. Muchos solo son ensaladitas, testimonios, cuentos, chistecitos, lenguaje de mercadotecnia. Pero no escrito está, no pureza del espíritu. Este lenguaje es para hambrientos y sedientos, no para a los que quieren ser entretenidos. Este es para los que quieren crecer a la imagen. Esto es para los que son transformados de gloria en gloria. Estos son para los hijos que van a hacerse gloriosos. Este es para los que vamos a ser edificados, piedra sobre piedra, gloria en gloria, poder en poder, aumento en aumento, triunfo en triunfo, saltando montes y valles, saltando del monte Sinaí al monte de Sión, del monte de Sión al monte de los Olivos, al monte Moriah, al monte Carmelo. Sobrepasando el valle de la sombra y de la muerte, el valle de lágrimas, el valle de Gihón, el valle del Armagedón, el valle del Jordán, el valle y saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Los que vamos de aumento en aumento, los que vamos adelante a la perfección, los que vamos hacia bendición, a los que vamos a salir como el Cordero que está sentado a la diestra del Padre, glorioso, parado en victoria. La reina está a su diestra. Salmo 45. Has sido ungido con odio de alegría más que a tu compañero. Has heredado un mejor de honor más que a tus compañeros. Llaman a Siba y lo ponen a la mesa del rey. Lo sacan de donde no hay palabra para llevarlo a que coma y le visten ropas reales. Lo hacen príncipe de la tribu de descendencia de Saúl. Y se queda comiendo al lado del rey. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ya no somos como los amargados, endeudados, afligidos que vivían en la cueva de Adulán. Hoy somos los valientes de David, con rostros como leones, con hombres expertos para la guerra, que están listos para ayudar a David en el reino y conquistarlo, y para extender el reino davídico en la tierra. Para eso estamos acá. Ya no por llorar por las deudas, ni por la hambruna, ni por la enfermedad, ni por la peste, ni por el coronavirus, ni por la pobreza que viene después de eso. Ustedes son gente de promesa. Antes estaban ajenos, ahora son benditos, hijos del rey, hijos de bendición, hijos de sobreabundancia. Baruch atah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos han leído la palabra? ¿Ustedes leen la palabra? Por eso que algunos no me entienden porque no leen la palabra, y otros porque creen que hablo rápido, y otros porque no están acostumbrados a comer pan vivo. No están acostumbrados al escrito, está.
Despiértese, busque la comida. Porque vendrá el hambre en la tierra. Gracias a Dios que nosotros guardamos granos como José para cuando la hambruna cayera. Viene hambre y sed de la tierra. Va a haber escasez de palabras, no había visión con frecuencia. Y usted dirá, si hay un montón de predicadores, estoy hablando de palabra viva, no de gritones. Estamos hablando de palabra viviente. Porque la palabra se debe hacer carne, debe tomar vida en ti, llevarte a la transformación. Solo van a resucitar los resucitados, solo van a ser transformados los transformados, solo van a ser bendecidos los benditos. ¿Cómo es eso? Si habéis resucitado con el Señor, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué es que tuvo que haber un pacto de sangre? ¿Por qué el madero era tan importante? Porque cuando él fue clavado, murió la naturaleza. No necesitamos retiros para andar entregando áreas. ¿Por qué andan entregando áreas? Entregue esa área, muera esa área. Eso es doctrina del autosuicidio. Si en la Escritura nunca te enseña eso, al endemoniado de Gadara hasta lo mandaron a predicar después. Miren, el Señor, cuando llamó a los discípulos, no los mandó a entregar áreas, sino que dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mi camino. En la Escritura dice que cuando Él murió, nuestro hombre viejo murió. Considerados muertos. Ya no vivo yo. El Mesías vive en mí, y lo que ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, en el cual yo estoy crucificado al mundo, y el mundo me es crucificado a mí. Consideraos muertos. Vuestro hombre viejo, dice, fue clavado en el madero. El madero fue clavado para clavar el acta de los decretos, y también tu hombre viejo. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Saliste de Adán al Mesías, aunque estés niño en la obra, de Adán al Mesías. También sucedió algo. Las heridas en la cabeza, las heridas en la espalda, en las manos y en los pies, el costado traspasado y su rostro desfigurado hicieron la herida. Hace 2700 años casi, 2600. Isaías el profeta dijo, por sus llagas hemos sido curados, la sanidad divina. Los dones de sanidad, hemos sido curados. La sanidad está en la palabra. Envió su palabra y lo sanó. Nos mandaron a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a dar de gracia porque de gracia recibimos. Por sus llagas hemos sido curados. Viene el Señor y empieza a andar enfermo. Y en el Evangelio dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Después, Pedro lo dice, por sus llagas hemos sido curados. Y ahora, 2000 años después, te estoy diciendo desde aquí, desde San Salvador, Él llevó nuestras enfermedades. Ninguna enfermedad que envíe a Egipto te enviaré a ti. Plaga no tocará tu morada. Y oiga, y hay que proclamarlo aunque le duela todo. Por sus llagas hemos sido curados. Así que el madero sirvió para matar al hombre viejo, pero también la enfermedad. Cuando derramó la sangre sobre el polvo, fue sobre el polvo para que el diablo, dice, serpiente serás y sobre tu pecho andarás. Para que ya no comiera polvo, le echaron sangre y el diablo no puede comer, no puede traspasar la sangre del cordero. Apocalipsis 2, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. No somos polvo nada más, somos un polvo que le echaron soplo y después nos echaron sangre y después nos dieron el agua de la palabra. Baruch Atán, Baruch Atán. También para qué sirvió cuando derramó la sangre. Destruyó el pecado, lo quitó de en medio. En hebreo dice que lo quitó de en medio y lo borró y los echó hasta lo profundo de la mar, diciendo, no me acordaré más de sus pecados. Y Pablo, predicando en Atenas, dice, él ha pasado por alto los pecados pasados y ahora manda a todo lugar, a todo hombre que se arrepienta. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. No me acordaré más de sus pecados, rociaré sobre ellos agua limpia. Si alguno quiere sacarme pecados a luz a mí, yo lo invito a que los vaya a buscar. Están en lo profundo de la mar, vaya, tal vez encuentra con el Leviatán ahí abajo, o con el Abadón. Cuando le quieran hablar de mis pecados, pregúnteme a mí, porque le va a preguntar al Señor, él dice, ¿cuáles? Yo no me acuerdo de sus pecados. Esto es para el que cree. Los demás sigan en pecado, porque no hay otro medio de salvación. Dice,
Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda de expectación de juicio y del borde de fuego que devora a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda o por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo el Señor, lo que dijo el Señor: mía es la venganza, dice el Señor, horrenda cosa caer en manos de Dios. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Eso está en Hebreos 10, del 26 al 31. Mire, ya no hay más sacrificio por los pecados. Por eso, que cuando el Señor agarró el azote y limpió todo, y soltó las ovejas y los bueyes y las palomas, no era porque estaban vendiendo, no, era porque en ese lugar donde estaba el mercado era la puerta a los gentiles, no querían que entraran. Pero cuando él le da vuelta, lo que le está diciendo el mensaje es: ya no vamos a necesitar ni vacas, ni ovejas, ni palomas, ya estoy yo, el verdadero sacrificio. A hacer tu voluntad vengo, oh Señor, pase de mí esta copa, si no, hágase lo que tú quieras, que la copa se quiebre y que se derrame la sangre para perdón del pueblo. Llevando los propios, salió fuera al campamento, lo sacaron al Gólgota, ahí muere, ahí lo meten en un sepulcro nuevo, y ahí se levanta entre los muertos. Después sube al Padre, luego se le aparece 40 días a sus discípulos, les derrama el Espíritu en el día de Pentecostés y luego los manda a las naciones con trompetas para que anuncien que el sacerdote ha entrado, como en el Yom Kippur, ha entrado al santuario e intercede por nosotros mediante la sangre. Dice, porque no entró el Señor, no entró el Mesías en el tabernáculo hecho de manos humanas, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Elohim. Y está ya intercediendo por nosotros y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Eso no es para nosotros. Los que estamos en el Señor no iremos a juicio porque ya no hay que juzgarlos. Iremos al tribunal del Mesías para galardones, pero el juicio del trono blanco es para impíos. Apocalipsis 20. Y lo sacaron los hicieron resucitar para echarlos al lago de fuego. Eso no es para los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Que me alegro por el sacrificio. Cuando usted dice somos salvos por fe, que alguien me ponga por favor Romanos 3:25, donde dice que tenés que poner la fe. Echa mano a los cuernos del altar. Se echaba con sangre. Con el dedo echaba sangre. Bendita sangre. La dan de Yeshua. De una sangre ha hecho el linaje escogido. Está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. De la misma manera, el Señor murió una vez y para siempre. No como el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el día de Yom Kippur, en la fiesta, llevando sangre ajena, sino con su propia sangre. Se presentó a sí mismo como el sumo sacerdote llevando su propia sangre y dice, y aparecerá después por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, a los que le estamos esperando. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual al Señor, sino que antes bien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz o en un madero, quiere decir trágica, como condenado. Y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles, en la tierra, hombre, y debajo de la tierra hasta espíritu, y toda lengua confiese que Yeshua Hamashiach Hadón, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Lo único que le da gloria es que usted confiese. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dicha en Deuteronomio. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Elohim
o Dios levantó de entre los muertos a Yeshua, será salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Se cree para justicia y con la boca para salvación. Pero porque está escrito, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en el cual no han oído? La fe es por el oír. Oiga, ¿y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si el que está predicando no fue enviado? Así que su palabra es vana si no fue enviado. Solo produce vida el llamado, el que fue enviado. Santo Dios. Era necesario que él derramara sangre porque ahí venció el pecado. Que fuera crucificado porque allí venció la carne. Y que derramara sangre porque venció el pecado. Y que fuera llagado porque venció la enfermedad. Pero al morir, cuando dijo consumado es y expiró. Hebreos 2:14 dice que él por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Había un imperio, el de la muerte. Esto es al diablo. El reino de las tinieblas se acabó, como el templo de Dagón. Cuando Sansón estaba ciego y le había crecido el pelo, lo llevaron entre dos postes, y siendo un nazareo, el Señor ya restaurado, puso las manos así, y echó su fuerza, y todo el edificio cayó encima de él, y mató más en su muerte que en su vida. El Señor echó fuera demonios, pero al morir, como Sansón con las manos así, al morir, derribó a principados, potestades, huestes, le quitó el imperio, el que tenía la muerte. Ahora él tiene la llave de la muerte y del Hades. Venció más en su muerte que en su vida. Era necesario que muriera, si no quedaríamos sin nada. Al morir él, vence al enemigo y al resucitar de entre los muertos. Era imposible que los dolores de la muerte le retuvieran y el sepulcro lo retuviera. Se rompió, una explosión, salió. Cuando se levanta, vence la muerte. Así que vosotros sois de la vida, no de la muerte. Sois hijos de resurrección. Sois hijos gloriosos. Hijos de Elohim. Hijos entendidos. Hijos que no mienten. Era necesario que se pusiera el puente y el medio de comunión. Por eso yo dije que los salvos dirán en Apocalipsis 19, aleluya, amén. Amén, amén. El amén no quiere decir así sea, sino indiscutiblemente. Cuando ya estás convencido, por eso se dice amén. Los santos dirán amén, aleluya. Y da la casualidad que los salvos van a ser de todos pueblos, tribu, lengua y nación. Y dirán amén, aleluya. Amén y aleluya son dos palabras en hebreo que no cambian en ningún idioma. Amén es algo más que una palabra. El amén en escritura es una persona. Apocalipsis 3:14 dice, he aquí el amén. El testigo fiel. El Hijo, Yeshua, se llama amén. Por eso que la escritura decía antes, amén y amén, porque vendría dos veces. Amén y amén. Amén. El amén parado en la tierra, amén. ¿Les costó eso, mamá? Bueno, amén. Y después dice, aleluya. Mire, amén, el hombre. Aleluya, alabad, allá. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí comiere tendrá la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare encontrará pasto y será salvo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y nadie me las quita de mi mano. Mi Rachel es mía. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos, la unión. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, 1 Corintios 15 dice que si Él nos resucitó, nuestra fe es vana. Y estamos en nuestros antiguos pecados. Así que como Él ha resucitado, y nosotros creemos que Él ha resucitado, y no porque creemos que Él ha resucitado. Él ha resucitado porque lo hizo. Ahora, la bendición nuestra es creerlo. Y lo hemos encontrado en la Escritura, en el mensaje predicado. Así que, amados, ustedes están en el yo soy. Por eso somos eternos.
Viviremos para siempre, eternamente y para siempre. La muerte será vencida y ya fue vencida. El diablo también. Por su llaga fuimos curados. Apropiese de la bendición porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Sentados junto a la mesa del Rey para comer pan de noble. Hemos caminado por la escalera. Diremos amén, aleluya. Miraremos al Padre porque su nombre está en la frente. Y un día miraremos tal como Él es. Amén. Shalom, shalom. Paz a vosotros. Bendita pesa. Lástima que la crucifixión la han agarrado como idolatría. Pero también la María Predicadores hoy en Semana Santa habla de la muerte. Nosotros tenemos que predicarlo todos los días. El mensaje de la cruz o la palabra del madero es locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén y amén. Para los judíos tropezadero y para los griegos locura. Pero para nosotros es la esencia del poder de Dios. El medio de comunión entre el cielo y la tierra. Amén, amén. Yeshua te ama. La gracia sea sobre vuestro espíritu. Sea paz en tu casa. Que mi Dios te suple lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Y te tire el dinero que necesitas en estos días. Y te sane. Y que te quite todo temor. Shalom a todos. Quítense el miedo. Métanse en el gozo del Señor. Porque esa es su fortaleza. El coronavirus va a pasar esa cosa. Y esa pandemia de muerte. Y después vienen cosas serias, pero nosotros en todo ese tiempo vamos a hacer luz en las naciones. Amén y amén. Shalom a todos. Amén. Baruata. Guarden y publiquen si quieren.